El 20 de septiembre de 1985, 7 millones de españoles se quedaron estupefactos al ver a la hija de Picasso sumergirse en una bañera rebosante de sangre en Los cuentos inmortales de Valerian Borowitz. La hija del pintor interpretaba a un personaje llamado Isabel Bathory, o más conocida como la Condesa Sangrienta. Si no suena su nombre, quizás sí que hayáis oído hablar de la historia de una mujer que se bañaba en la sangre de más de 600 mujeres que ella misma había asesinado. Bueno, pues es de esta cruel asesina en serie de lo que hoy nos va a hablar nuestra amiga y compañera Verónica Cano. Así que poneros los cascos bien cerquita y disfrutar de esta historia que hoy nos trae Verónica. Os dejo con ella. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Regresamos a nuestras oscuras costumbres y lo hacemos desde iVoox, un entorno conocido en el que ya nos hemos escuchado en infinidad de ocasiones. Es un placer saber que seguimos compartiendo las ondas y sobre todo un orgullo formar parte de un equipo tan sumamente experimentado, tan agradecido, tan comprometido. Y por ello, comenzamos con nuestras historias inquietantes. Corría el año 2006, cuando me recomendaron ver una película que apenas había visto la luz hacía un tiempo. Recuerdo que por aquel entonces tendría unos 16 o 17 años y la película se llamaba Stay Alive. Recuerdo que describía la historia de un grupo de adolescentes que se obsesionaban con un videojuego online de terror y que una serie de muertes se sucedían conforme el juego avanzaba. Uno de los personajes que reconocía a la perfección era el de Elizabeth Bathory, más conocida como la Condesa Sangrienta, la que se supone es la asesina más grande de la historia y sobre la que pesan alrededor de 650 muertes. Fue a partir de este momento cuando comencé a interesarme por este curioso personaje, a sabiendas ya no solo de que la crónica negra ya me fascinaba de antes, sino que el análisis del comportamiento humano se iba a convertir en una de mis aficiones favoritas. En este caso, parece ser que la obsesión por la belleza llevó a nuestra protagonista a cometer numerosas atrocidades. Todo ello por no hablar de que uno de sus antepasados fue Vlad Tepes, el empalador. Pero esto es solo el principio y, como de costumbre, no me gusta desvelar todo sin antes remontarme al pasado. En este caso, a su pasado más real, para a partir de ahí extraer algunas conclusiones que seguro os interesarán. Elizabeth Bathory nació en pleno siglo XVI. Hija de nobles e ilustres húngaros, sus padres eran primos hermanos, algo muy común en esta época. Con tan solo 11 años, fue prometida con el conde Ferenc Nadasdy, apenas 5 años mayor que ella. Si bien él era casi un completo analfabeto, ella le superaba con creces en conocimiento y sobre todo en ansias por aprender. Era una mujer excepcional e incluso hablaba perfectamente varios idiomas. El matrimonio se celebró por todo lo alto cuando ella contaba con apenas 15 años. Él decidió utilizar el apellido Bathory, pero la conveniencia siempre estuvo por encima de todo. De hecho, la suegra se trasladó a vivir con ellos a palacio y la relación entre ambas nunca presumió de ser precisamente positiva. Elizabeth siempre tuvo amantes y hasta un hijo con uno de ellos que entregó a unos campesinos para su crianza. Y del matrimonio sabemos que nacieron 4 hijos que también se criaron lejos de palacio. Ya no solo ante las ausencias del padre, que pasaba el tiempo de guerra en guerra y empalando a sus enemigos, sino las aficiones
de su madre, que en este caso era el castigo de los sirvientes. Sin embargo, parece que Elizabeth jamás se termina de desentender de ellos y siempre se preocupa por el bienestar de sus hijos y les hacía llegar todo cuanto necesitaban para sobrevivir. No es ningún secreto que las costumbres de la época fueran verdaderamente crueles, nada fuera de lo común y nada que ningún noble pusiera en práctica. La ley de Talión era la que impartía justicia y para los que no la conozcáis se basa en el castigo puro, en la retribución. En otras palabras, el castigo tenía que identificarse de manera proporcional y recíproca con el crimen que se había cometido. Digamos que en esta etapa la tortura era como el pan nuestro de cada día. Las personas, los esclavos, los campesinos, se vendían y se compraban con tierras incluidas a un valor ínfimo y vergonzoso, y los azotes eran una forma de comunicación. De hecho, entre los Bathory se utilizaban las ortigas en lugar del cuero para golpear las espaldas de las víctimas. No me quiero ni imaginar lo doloroso e incómodo de este resultado. Además, la cámara de tortura existía y era una parte bastante importante en la mayoría de los palacios. De hecho, incluso parece que existe un registro epistolar en el que este matrimonio, Ferenc y Elizabeth, intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a su servidumbre, algo que era, como os digo, normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Cuando Elizabeth todavía era una mujer joven, su marido falleció en el frente víctima de una enfermedad súbita, dando lugar al comienzo de todas esas leyendas negras que se han puesto de manifiesto tanto en la literatura como en el cine o los documentales. Elizabeth pasó entonces a controlar el castillo, a echar a su odiada suegra de allí y también al resto de la familia, y a gestionar sabiamente y con destreza tanto las tierras como el patrimonio. Las sirvientas que hasta la fecha habían sido protegidas de su suegra fueron llevadas a los sótanos del palacio para que recibieran los castigos que, según Elizabeth, se merecían por apoyar a la madre de Ferenc. Sin embargo, y a pesar de ser la señora feudal de un importante condado en Transilvania, como mujer viuda, sin ejército, y en medio de aquellos tiempos tan convulsos, estaba en realidad más sola y vulnerable que nunca. Y cuentan las malas lenguas que comenzó entonces a obsesionarse con el satanismo, con el ocultismo, pero también parece que estas prácticas ya las llevaba a cabo cuando todavía estaba casada. Todo apunta a que tras la muerte de su marido, su crueldad fue aumentando, tanto como su miedo a perder la belleza propia de la juventud. Tenía 44 años, una edad avanzada en pleno siglo XVI. Y es que por esta época es cuando empiezan a escucharse los rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo. Se cuenta que la condesa practica brujería, practica magia negra y que utiliza para ello la sangre de muchachas jóvenes. Por este motivo, el rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Isabel, el conde palatino Jorge Turzó, que además para colmo estaba muy enemistado con ella, que tomase el lugar con sus soldados y que realizase una investigación en el castillo para tratar de verificar si todas estas habladurías tenían en realidad una solidez. La investigación llevada a cabo por el conde palatino Jorge Turzó, digamos que fue concluyente, porque en el castillo se hallaron los cuerpos de numerosas jóvenes torturadas, en distintos estados de desangrado, además de montones de cadáveres por los alrededores. Había jóvenes de todas las edades y estatus social. Sin embargo, las verdaderamente importantes eran las nobles, porque las sirvientas carecían de importancia alguna.
Elizabeth no compareció en el juicio, apoyándose en sus derechos nobiliarios, pero el resto de los acusados sí lo hicieron y por la fuerza. El mayordomo testificó que en su presencia se había asesinado a numerosas mujeres, algunas de ellas siendo reclutadas por él mismo para trabajar en el castillo. En la sentencia, todos fueron declarados culpables de brujería, de asesinato y de cooperación. De hecho, todos fueron ejecutados, salvo una joven de 14 años, que además había ejercido como ayudante de Isabel, pero que en realidad no se libró de los latigazos que le hicieron bastante daño. Y llegados a este punto, disponemos de suficiente información como para empezar a construir la famosa leyenda negra que aún en la actualidad desciende sobre la figura de la condesa sangrienta. De hecho, y en muchos de los relatos, aparecen en la historia una serie de personajes que, siendo más o menos verídicos, digamos que le otorgan un cierto toque oscurantista. La primera es una campesina ruda, el segundo es un enano que parece que nunca puede faltar en este tipo de historias, y por último una anciana con aparentes problemas mentales que habitaba en medio del bosque y que supuestamente la inicia en la utilización de la sangre para mantener la eterna juventud. No hay evidencias de la presencia de estos tres personajes, tampoco de aquello que os voy a relatar, pero de sobra sé que estáis deseando escucharlo. La leyenda cuenta que en una ocasión Isabel vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante esta burla, la maldijo diciéndole que ella también envejecería y algún día se vería igual de mal que ella. También se dice que, en una ocasión, una de sus sirvientes adolescentes le dio un tirón de pelo sin querer mientras la estaba peinando, a lo que la condesa respondió con un fuerte bofetón que le provocó un sangrado nasal a la joven. Parece ser que cuando la sangre salpicó la piel de Elizabeth, a ésta le pareció que allá donde había caído aquella sangre desaparecía cualquier arruga, convirtiéndose entonces la sangre en su más absoluta fascinación. Pensó, digamos, que había encontrado la solución a aquella maldición que le había lanzado la anciana en el pueblo. Así que con la ayuda de brujas, alquimistas, sirvientes, desnudaron a aquella adolescente, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre, para que Elizabeth se pudiera bañar y de esta manera recuperar la juventud. Y así es como comenzaron a morir jóvenes de entre 9 y 16 años por causas desconocidas, y cómo el pastor protestante local colaboraba en la celebración de entierros cristianos respetables. Parece que la condesa atraía a jóvenes campesinas a su castillo, con la promesa de un empleo, después mantenía sexo con ellas para acabar torturándolas y ordenar a sus siervos que vaciasen su sangre en cubos para ella poder bañarse en ella y permanecer joven para siempre. Cuando esas cifras fueron desorbitadas, Elizabeth acabó amenazando al pastor para que las fuese enterrando en secreto. Y así es como sus prácticas fueron cada vez más crueles, llegando incluso a torturar a las jóvenes antes de morir por pura diversión, o beber su sangre directamente a mordiscos, y siempre con la ayuda de una sirvienta fiel de gran fuerza física, probablemente la campesina ruda a la que recuerdan las leyendas y el enano que bien pudo ser perfectamente el mayordomo. Como consecuencia a la falta de sirvientas en la zona, Elizabeth comenzó a acoger en su palacio a niñas y adolescentes de buena familia, con la finalidad de educarlas, de que le hicieran compañía.
y muchas también morían por causas desconocidas. Y aunque la mortalidad juvenil e infantil de la época era muy elevada, lo que ocurría en palacio era desorbitado y fuera de lo común. Además, estas muertes eran consideradas importantes al ser de la aristocracia. Y a pesar de que una bruja la había prevenido tiempo atrás de que no debía tomar nunca a jóvenes de la nobleza, esta mujer había fallecido tiempo atrás y probablemente sea la bruja de la que las leyendas también hablan. Y poco a poco los cuerpos se fueron acumulando y ocultando en lugares donde podrían ser encontrados con facilidad. Campos, silos de grano, en el río, en el jardín. Sería una de las víctimas que logró escapar antes de su muerte, la que informase a las autoridades religiosas de la época de lo que estaba ocurriendo. Por desgracia, Elizabeth y sus sirvientas se la llevaron de vuelta al castillo, donde la torturaron y despedazaron hasta su muerte, según indica el relato, en una doncella de hierro, una especie de sarcófago que simulaba la silueta de una mujer y que por dentro contenía afiladas cuchillas. Se supone que cuando el conde palatino Jorge Turzó llegó al castillo, lo que encontró fue desolador. Había jóvenes por todas partes, desangradas, agonizantes, cortadas y perforadas. Algunas estaban vivas, pero otras no habían tenido tanta suerte. Se cuenta que se sumaron alrededor de 612 víctimas, pero probablemente fueron más. Jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Ceniza y serrín por doquier, digamos que trataban de secar sin demasiado éxito la cantidad de sangre que se supone había, y que el palacio despedía además un olor verdaderamente putrefacto. Los rasgos de la personalidad de Elizabeth son extremadamente llamativos en general. Ya no solo su crueldad o su promiscuidad sexual, que siempre estuvo presente durante las ausencias del marido, sino su sadismo. Para que nos entendamos, el asesino en serie sádico es aquel que siente, que percibe excitación sexual provocando dolor en otra persona. Este dolor puede ser físico, como viendo sangre, pegando, torturando, observando cómo agoniza, cómo muere. Pero también puede ser un dolor psicológico, obtenido a través de la humillación, del bajar el autoestima a la otra persona, de sentirse el amo y por encima de todo. Además, a Elizabeth se la observa impulsiva, iracunda, caprichosa. Tan solo hace falta recordar el episodio con aquella adolescente que pudo ser más o menos verdad, pero que se describe cómo la abofeteó para obtener posteriormente su sangre. ¿Y todo por qué? Por un involuntario tirón de pelo. Si estaba tan obsesionada con la belleza y con la juventud, pues también estamos ante una completa narcisista, pudiendo pasar horas enteras preocupándose por el hecho de que ni una sola arruga apareciera en su piel, y utilizando, como bien ya se sabe, para tal fin, la sangre de sus víctimas. No es ninguna novedad que la tortura formase parte del día a día de la nobleza local. La riqueza en general se traducía en una impunidad legal prácticamente absoluta, por lo que los ricos podían tratar a la servidumbre como quisieran sin que nada ni nadie pudiese impedirlo. Los plebeyos y la servidumbre eran considerados como meras propiedades, como un colectivo ideal e idóneo para descargar la crueldad y la ira. Pero digamos que Elizabeth se equivocó cuando empezó a atentar contra la vida de niñas y adolescentes de la nobleza, porque estas muertes sí eran consideradas muertes de valor. Parece quedar claro, además, que nuestra protagonista tenía una clara obsesión por la sangre. Hematodipsia lo llaman, pero también vampirismo. En los casos sobre todo en los que la excitación sexual se obtiene cuando en el acto existe la presencia de sangre, ya sea a través de mordeduras
o del derramamiento a través de objetos. También debemos tener en cuenta una cosa muy importante, y es que es evidente que todo cuanto hemos contado esta noche puede formar parte de una leyenda oscura que nació en un momento de revolución política en el que se pudo utilizar, digamos, que esta macabra propaganda para desestabilizar ya no solo el poder de la condesa, sino derrocarla, más aún teniendo en cuenta que era viuda, que no podía defenderse, porque además tampoco tenía ejército. Lo que sí sabemos es que Elizabeth Bathory fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, fueron selladas puertas y ventanas, dejando únicamente un pequeño orificio para pasar la comida. La condenaron a cadena perpetua y sobre todo a un confinamiento solitario, además de confiscarle todas las propiedades. Tras 4 largos años de encierro y apenas un mes más tarde de hacer su testamento, Elizabeth fallecía a la edad de 55 años. Y con esta historia, tan de rojo y negro y nunca mejor dicho, me despido por esta noche, mis queridos oyentes de Misterioso Universo en la Red. ¿Historia real o leyenda negra para tratar de demonizar una figura femenina? ¿La sociedad de la época permitía dar rienda suelta a estos oscuros instintos? Esperamos vuestras reflexiones en esta noche tan oscura. Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos de nuevo en un par de semanas aquí, en Misterioso Universo en la Red. Muchísimas gracias una vez más por vuestro tiempo y sobre todo por vuestro apoyo incondicional. Un abrazo, amigos.